medianoche. En el octavo día del paro de camioneros, tras arduas negociaciones, las partes lograron un acuerdo que permite deponer las movilizaciones. Recordemos que tras varias reuniones realizadas durante el fin de semana, el gobierno solo desactivó parcialmente este movimiento al firmar un documento de compromiso con 5 gremios de transportistas. Sin embargo, aún seguían movilizados los del norte y el sur del país. Eso cambió esta noche. En un punto de prensa fue anunciado un acuerdo entre las partes involucradas que se trasladaron al Ministerio de Transporte para firmar la carta y así concretar el fin de las movilizaciones del gremio. Avances y medidas concretas en materia de seguridad, las tarifas de transporte y el precio de los combustibles fueron los puntos tratados que se abordarán en mesas de trabajo. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y bueno, es una gran noticia. Cualquier fin de un conflicto es una muy buena noticia, pero después de 7 días u 8 días, si contamos hoy lunes, los efectos, esto no es gratuito, esto no es inocuo. Una paralización de este tipo tiene efectos y muy profundos y muy amplios en muchas áreas: agricultura, abastecimiento, minería, vida diaria y cotidiana de personas que se mueven de una ciudad a otra. Y vamos a ver parte al menos de la mirada de lo que puede haber ocurrido y cómo se van a ir solucionando y en cuánto tiempo. Tomamos ahora, pues más bien saludamos porque está con nosotros aquí Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura. Ministro, buenas noches y gracias por estar aquí. Querido Matías, muchas gracias por encontrarme contigo de nuevo. Estuvimos celebrando ahí los premios de innovación agrícola. Sí, pues aquí. Pero en esta semana terrible de este paro que se ha repetido lamentablemente en otras semanas peak de la agricultura chilena. La agricultura chilena desde el siglo XIX, su gran fuerza es el mercado interno, dar seguridad alimentaria, pero también la exportación, trigo a California, a otros países. En el siglo XIX, en Rancagua se inventó la fruta de exportación en 1890 con Nicolás Rubio, pero ahora era de miedo este paro, con un gobierno quienes nos ven en televisión nacional saben que el gobierno, lo mismo que gasta en seguridad social, en mejorar las pensiones, los sueldos mínimos en estos tiempos difíciles, es en contener los precios de los combustibles, y a pesar de eso había un sector de los camioneros que estaban en una postura bastante compleja, pero bueno, nos alegramos de sus declaraciones y que se cumpla, porque esto era dramático. En pocas palabras, Chile tiene 45 días estrella en la exportación de fruta a nivel mundial por el boom que ha tenido en la última década, los cherries. Y se consumieron 8. Claro, se consume entre... 8 de 45 días estrella que le llama usted. Así es, pues. Y si lo proyectamos, estamos hablando de $500 millones menos para los productores, pero ese no es el punto. El punto está que la industria de la cereza, de los arándanos, genera muy buenos sueldos en un periodo acotado de tiempo, pero la agricultura en general genera más de 1 millón de empleos en Chile. Después de los servicios, la segunda industria más importante del país, y estábamos afectando esa industria de exportación, pero también la industria nuestra, la que asegura, a pesar de esta crisis mundial, hortalizas, verduras, pepinos, pimentones, a precios razonables, y teníamos parado Arica con problemas Coquimbo, con problemas en San Antonio, Valparaíso, y también siempre se habla de la agricultura, pero también están los silvos agrícolas, toda la industria de carnes blancas y la industria forestal, madera, no solo las grandes celulosas, también los productores de madera para la industria. Estamos con este déficit de 60.000 casas, la industria importantísima, la madera para los materiales, paralizada por los paros de las carreteras. Ministro, esto partió hace 8 días y 2 días antes, si no me fallan los cálculos, se había inaugurado el inicio de esta temporada. La mejor de la historia. Que era una temporada que prometía. La temporada pasada fue horrible por temas de logística, por temas de muchas pérdidas para el sector agrícola, y prometía este año. Se habían recuperado muchas cosas, los mercados internacionales, la logística estaba más normalizada. Entiendo que lo inauguran en Valparaíso, la temporada, y 2 días después, o día y medio después, viene este paro. ¿Es azar o hay planificación para caerle a la agricultura justo cuando más les duele? Una mezcla de las dos cosas.
O sea, yo creo que en América Latina en general se ha naturalizado lo que se llama el liderazgo contencioso, ¿no? Busco el pic de un momento para generar daño y eso es complejo. Porque lo que decía Juan Sutil, aprovecho de darle loa a Juan Sutil, todo el reconocimiento, así como Cristian Allende de la CNA, a Iván Marambio de la SOEX, a Jorge Valenzuela de Fede Fruta, que dialogaron hasta el final, replicando al padre Hurtado, dialogar hasta que duela. Hay un punto ahí con los pequeños camioneros que tienen un gran punto. Si nosotros los queremos, los respetamos, son importantes en la cadena. Y es que faltan acuerdos. ¿Te acuerdas que en Chile tuvo muchos años de mucha conflictividad con los trabajadores contratistas de la minería? Pero al final se pactaron estos polinomios que, para quienes nos escuchan, que lo que esto es polinomio, calcular aumento de los costos, mano de obra, labor, y se genera un cierto acuerdo en franjas de salario, en este caso de pago, los servicios de los contratistas. Entonces estamos comprometidos, lo dijimos hoy día, usamos palabras fuertes. Sí, usted usa palabras bien fuertes. Sí, yo creo que me equivoqué, reconozco. Los descolgados que se descuelguen de la imbecilidad que está afectando al país. La verdad es que el imbécil fui yo, quise hablar de tosudé, ¿no? De tosudé porque había un acuerdo mayor respecto a... Retira esas palabras tan duras. Sí, las retiro con toda hidalguía. Ahora, ayer... Pero tosudez, porque estaban dañando la industria que mueve al pequeño transportista en todo el mundo. La ministra Analía Uriarte ayer aquí en Estado Nacional habló de que este grupo de descolgados, porque había un acuerdo macro con las grandes federaciones y asociaciones de camioneros, dijo que este grupo tenía ambiciones desmedidas. Bueno, hay todo tipo de teorías, ¿no? De temas de liderazgo, lo que fuere. Pero lo que es cierto y que es parte de la verdad de los descolgados es que son los pequeños contratistas, el grupo que estaba más duro en esto. Entonces hay una responsabilidad, se lo pedimos a la Corma, que es la Corporación de la Madera, lo mismo a la Federación de las Carnes, como a ASOEX, la Asociación de Exportadores y Fede Fruta, que dialoguen, conversen. Evitemos esto, no puede repetirse todos los años en un momento tan dramático. Yo vengo ahora de la Embajada de China. No solo afectábamos, por ejemplo, con el principal producto estrella de exportación de Chile, que es la cereza, no solo afectábamos a los chilenos, sino que a una cadena de actores en China, que es increíble lo que nos compra. Estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares, que confían en la cereza chilena cuando ya están en... ¿Cuánto se va a perder de la cereza? No, felizmente, si se vuelve a la normalidad como se ha anunciado esta noche, estamos hablando que vamos a tener una pérdida en torno a 60 millones de dólares. Pero si esto se pierde, seguía, estamos perdiendo 500 millones a la semana, ¿no? Eran 500 hasta millones. Llegar a una cifra enorme de 2.000 millones. ¿Se pierde porque hay fruta que se echó a perder? ¿O se pierde por precio porque va a haber un exceso de oferta en China? Y es que la gente suele decir para el año nuevo chino que más a fin de enero es más cara la cereza. No, la cereza es más cara para el año nuevo nuestro, occidental, porque después hay más oferta. Entonces, temporada de Navidad y Año Nuevo, la cereza chilena pagan como 20 lucas por kilo por una bandeja de cereza chilena, y es básicamente chilena. Son los principales exportadores de cereza en el mundo al mercado chino. Pero es toda una cadena de productores, tú sabes, que van a apostar por los sudafricanos, por los australianos. ¿Cuánto se perdió? ¿Cuántas frutas se echó a perder? Perdimos el embarque de 1.200 toneladas. Una parte de ellas fue al mercado interno, pero fue importante. Estamos hablando ahí de 60 millones de dólares. Si se proyectaba en esta semana, estábamos hablando de 500 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero. Ministro, ayer escuchaba a un diputado del Frente Amplio, justamente decía que en lo que va de gobierno el presidente Boric ha habido, creo que 4 o 5 paros de camioneros. Decía, lo que sí recuerdo perfectamente, estaba aquí Gonzalo Winter, cada 40 días en promedio han hecho un paro. ¿Qué nos asegura que este acuerdo de hoy día es sustentable y que cuando venga la temporada después de, qué sé yo, los carozos, las uvas, no va a haber cada ciertos días paros y mantengan así a la agricultura y a otros sectores del país rehenes? Matías, yo confío plenamente en lo que ha obrado el gobierno. No, soy ministro, pero no tiene que ver con eso. Porque aquí hay un triángulo perfecto. Uno, no a la impunidad. Las demandas por seguridad interior del Estado siguen. Segundo, diálogo
y este llamado a todos los actores a buscar estos acuerdos de franjas de precios con estos polinomios que den dignidad y trazabilidad y que no tengan que recurrir al liderazgo contencioso y odioso de los paros al borde de la legalidad, porque aquí estaban al borde. Está esta ley dura de parar la carretera, entonces está a media carretera, pero más o menos, ¿no? Y tercero, que yo creo que es lo más fundamental, es que el gobierno está dando certeza de que lo que estamos buscando es grandes acuerdos, reformas estructurales en base a acuerdos, pero no a la impunidad de legitimar la violencia, la agresividad en todos los planos. El presidente Ricardo Lagos ha hecho unas declaraciones que critica, esto fue hace un rato, antes de llegar a este acuerdo, de que siquiera se negocie con las carreteras tomadas, por lo que significa como señal. ¿Qué dice usted al respecto? Yo no estoy tan de acuerdo. El presidente Lagos no quiso negociar con los microbuseros, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? claro. Aricari, y tenían buena parte de la verdad, de que el Transantiago no daba. Yo creo que esto es una mezcla y eso no es contradictorio de orden y a su vez diálogo, escuchar, saber qué es lo que le genera tanta rabia. Lo otro es vilipendiar a un grupo de chilenos como simples extorsionadores, pero a su vez no nos pueden pedir quienes usan medidas de fuerza que nos mantengamos incólumes. Aquí estaban jugando con una industria estratégica, con la seguridad alimentaria de Chile, con nuestra industria de exportación, pero también, déjame terminar con esto, Matías, también con el mercado interno. Para allá la gente está sufriendo con los costos altos de la fruta y la verdura. Y justo estamos en la temporada en que con la sandía de Paine, pero no solo con la sandía de Paine, con los damascos de Choapa, con los primeros ciruelos, con la cereza, con la frutilla, tenemos fruta más barata después de agosto, septiembre, octubre, que son los meses clásicos en que sube el precio de las verduras y frutas, y tener hortalizas de calidad de nuestros mercados locales, territoriales, que se han fortalecido. Con este gobierno que duplicó el crédito agrícola, duplicó las ayudas con los municipios, etcétera, y está la agricultura familiar campesina. Estaba afectando también que tengamos verduras y frutas justamente baratas. Seguridad alimentaria, mercados domésticos. ¿Alcanzó a haber desabastecimiento o alza de precios que va a afectar a la inflación, a todos los chilenos, el que no llegaran alimentos a Chile? Bueno, gracias a la Asociación de Ferias Libres, y que había llegado convoy desde el norte, con pepinos, zapallo italiano, fruta, también parte de la exportación, porque la seguridad alimentaria también, el intercambio. Entonces, plátano y sandía peruana. Pero este viernes, te invitamos, Matías, viene la fiesta de la sandía de Paine. Cariño ahí a Cristian Allende, el presidente de la CNA, que vive en Paine, y también el presidente del MUSECH, el Movimiento Unificado de Etnia y Campesinos de Chile, que es de WIN. Increíble cómo producen. Por último, ministro, ¿alcanzó a subir el precio que vaya a afectar la inflación? Alcanzó a subir un poco. Pero con estas noticias, si se normaliza mañana, le aseguramos que este fin de semana, en todas las ferias de Chile, las frutas y verduras van a estar ¿vuelve a su precio? Que hace 15 días. Si lo dice el ministro, yo me esperaría para comprar. 100%. Pongo mi cargo a disposición suyo. A mí no, yo no podría tomarle la palabra. Los camioneros descolgados cumplan. Y los queremos, los vamos a recibir y vamos a ayudar a que tengan esta seguridad, porque estos pequeños camioneros también son importantes para nuestra cadena de seguridad alimentaria. Ministro Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías, y a TVN por el interés en este tema, por supuesto, del máximo interés nacional. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa, espérenos un momento, ya volvemos. Descubre la nueva fragancia To Want to Heroes para ella y para él de Carolina Herrera, con su espíritu único para una nueva generación. Estamos de vuelta, de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos de inmediato con este resumen informativo aquí en Medianoche y vamos a comenzar con finalmente este acuerdo que se logra entre los camioneros del norte y centro con el gobierno y también la Confederación de la Producción y el Comercio. Uno de los puntos agregados contempla un mecanismo de reajuste tarifario. Vamos a tomar contacto con Ángela Mejía, que tiene los detalles. Ángela, buenas noches.
Sí, ¿cómo están? Muy buenas noches. Claro, luego de 8 días de movilizaciones de los camioneros en distintas rutas del país, las confederaciones de camioneros de Fuerza del Norte y Centro Sur llegaron a un acuerdo tripartito durante esta jornada. Precisamente durante este día estuvieron reunidos con el presidente de la CPC, Juan Sutil, y es él el que comunicó a los medios de comunicación que se había logrado un acuerdo aprobado por todas las bases. Se dirigen entonces hasta el Ministerio de Transportes, donde logran sellar este acuerdo con el gobierno. Llegó el subsecretario Manuel Monsalve, firman este acuerdo. Ahora, ¿qué cambia este acuerdo? Este acuerdo mantiene todo lo que ya se había estipulado en el acuerdo anterior firmado el día domingo. Es un acuerdo complementario al alcanzado entonces el día domingo con el gremio, con el gobierno y la Confederación de Transportes de Carga, Fedesur y Fedequinta. Se mantiene la extensión de la vigencia del MEDCO con la inyección entonces de 1.500 millones de dólares y además también se mantiene el congelamiento del precio del diésel por al menos 4 meses. Este acuerdo ahora contempla al sector privado, son ellos los que van a estar trabajando en un nuevo mecanismo entonces para la fijación de las tarifas. Vamos a revisar las declaraciones que entregaron acá entonces todos los participantes de este acuerdo que pone fin a las movilizaciones del gremio de transportes que ha estado en distintas rutas del país. A partir del acuerdo que hemos firmado el día de hoy, los dirigentes tienen el compromiso de que el paro se levanta. Y por tanto en los próximos minutos esperamos que ese compromiso se cumpla. Y que por lo tanto en los distintos lugares del país, en las distintas regiones donde hay camioneros apostados en las bermas, los camioneros se retiren y vuelvan a la normalidad. Hemos logrado con esto que se deponga el paro. Hemos llegado a un acuerdo tripartito con el gobierno, complementario a los acuerdos que hemos ido construyendo durante la semana. Y finalmente esto permite volver a la normalidad para todos, que construyamos un acuerdo con una mirada de futuro. Hemos tenido el primer acercamiento con el gobierno en materia de seguridad, lo fuimos construyendo con todo lo que eso implica. Son cosas difíciles, involucran muchos recursos, espacios, sobre todo para los colegas del norte, lo irá a ratificar mi colega. Quiero señalar que tenemos un pacto de alianza de trabajo con los camioneros del norte, del centro y del sur, algo inédito, histórico. Hay un avance significativo. Hay que ir construyendo. El gobierno, el empresariado dio un paso grande al abrirlo en la puerta y nosotros nos quedamos con esa tranquilidad en estos momentos. Acuerdo tripartito logrado durante esta jornada con el que ahora se van a fijar mecanismos de reajuste tarifario, un acuerdo además que empieza a operar de inmediato. En estos momentos Carabineros ya está resguardando zonas, puntos estratégicos definidos por los camioneros. Un acuerdo entonces que pone fin a las movilizaciones, a estos 8 días de movilizaciones de camioneros en distintas rutas del país. Gracias, Ángela. Muy buenas noches. Ahora. Y vamos con información del momento. La comisión mixta despachó el informe con acuerdos en torno a las divergencias existentes en la tramitación del presupuesto 2023. Tomamos contacto de inmediato con Poirot Escobedo desde el Congreso Nacional. ¿Cómo estás, Poirot? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, siendo ya las 1:35 de la madrugada, seguimos en el Congreso Nacional después de una larga jornada de tramitación del presupuesto de la Nación 2023, el primer presupuesto que tramita el gobierno del presidente Gabriel Boric y uno que no ha estado exento de controversias, de divergencias y puntos en los cuales hubo dificultades para lograr acuerdos, pero finalmente ya en esta última instancia, que es la comisión mixta, después de que ya el proyecto pasó por la Cámara de Diputadas y Diputados y por el Senado, en este espacio en donde se evaluaron los dos puntos de mayor dificultad, en este caso los recursos para la Secretaría General de Gobierno o la Vocería de Gobierno, como se conoce popularmente, también lo que ocurre con el proyecto de aula segura y la aplicación y los fondos para que finalmente esta ley pueda funcionar. Esos son los dos puntos que llegaron a esta comisión mixta y esta comisión se dio el espacio para abordar al menos 5 puntos en los cuales lograron acuerdos de temas que, insistimos, eran parte de las divergencias, pero también se incorporaron nuevos elementos. Vamos a revisar a continuación en qué consistió este acuerdo, en concreto estos 5 puntos. El primero habla de constituir una mesa de trabajo que va a revisar las condiciones de los beneficios para la gratuidad universitaria, que es el punto que hablábamos sobre el proyecto de aula segura. Sabemos que en el oficialismo ellos están en contra de la aplicación de este proyecto. Finalmente, a partir de marzo se van a trabajar
en una mesa para poder abordar modificaciones a este proyecto de ley que había sido votado en contra por parlamentarios de izquierda y centroizquierda. Ahora lo que se evalúa, se accede para lograr un acuerdo es modificaciones al proyecto de aula segura. Posteriormente se evaluaron también un punto bastante controvertido, los recursos reducidos para la CGGOV. Se reducirán los recursos en 1.600 millones de pesos, particularmente lo que respecta a bienes y servicios que se van a ver disminuidos, y también la SECOM, la Secretaría de Comunicaciones. En tercer punto, se incrementarán los recursos asignados para expulsiones judiciales y administrativas desde 815 millones hasta 1.200 millones. Este fue un punto que fue solicitado por la senadora del Norte, la senadora Luz Emmensperger, respecto de la situación migratoria. Y ya en un cuarto punto se incrementarán en 1.000 millones los recursos para el Servicio Local de Educación Pública Costa Araucanía. Eso tenía que ver principalmente con las demandas de la macrozona sur. Y en un último punto se incorporó crear un nuevo programa de alojamiento de fomento en Cercotec, en este caso para el apoyo a las pymes y víctimas del estallido social, conocido en este caso como Reconstruye tu Pyme. Es un nuevo programa que no existe, que se incorpora en esta comisión mixta, que finalmente contará con recursos por alrededor de 1.100 millones de pesos para pymes, pequeñas y medianas empresas que hayan sido víctimas de distintas situaciones durante el estallido social. Veamos a continuación cuáles fueron las declaraciones, particularmente del ministro Mario Marcel, que entregaba este balance pasada ya las 1 de la madrugada, y también lo que respecta a las ministras Vallejo, Uriarte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el senador Juan Antonio Coloma. Lo vemos a continuación. Se han resuelto los 3 puntos de discrepancia que había entre la Cámara de Diputados y el Senado, y también se han agregado por acuerdo unánime de los integrantes de la comisión algunos temas adicionales que nos permiten asegurar que tenemos un presupuesto que ha logrado culminar o está culminando con éxito la discusión legislativa, y que permitirá entonces que contemos con un presupuesto para el 2023 que responde por un lado a las prioridades de gobierno y por otro lado también a los distintos acuerdos que han surgido en la discusión presupuestaria. Aquí se logra un sano equilibrio, un acuerdo que evidentemente no son nunca fáciles, pero creemos que hubo un avance respecto a los intereses generales del país, que es lograr efectivamente que el gobierno cumpla una función de comunicación que tiene que cumplirla por ley, y por otro lado profundizar el eje de seguridad ciudadana, que es una de las urgencias que han sido priorizadas en la ley de presupuesto. En el marco de lo que es la ley de aula segura, se ha dispuesto la creación de una mesa de trabajo que esté equitativamente representada por las fuerzas parlamentarias y que en definitiva revise aquellas conductas de mayor significación disruptiva en el ámbito de la convivencia escolar, a fin de analizar qué tipo de ajustes se podrían realizar. Si vamos a resolver la parte final del presupuesto, tenemos que hacernos cargo de una realidad que hasta ahora no se había hecho cargo, de cómo le damos una mano a la reconstrucción de las pymes víctimas del estallido. Se habían planteado otras cosas en función de personas, pero hay una enorme cantidad de pymes en distintos lugares de Chile que obviamente hasta el día de hoy están dañadas, y que nosotros buscamos es abrir esta línea presupuestaria que esperamos se siga manteniendo en el tiempo, pero que establece estos 1.100 millones de pesos de inicio para, de esa manera, que esto es una innovación que ha planteado la oposición, que ha sido recogida por el Ejecutivo en términos de asumir esta realidad que hasta ahora no había sido asumida. Bien, ahí teníamos las impresiones hace solo minutos. Esto porque la comisión mixta partió, estaba convocada a eso de las 7:20 de la tarde, por ahí por las 8:30, tuvo una suspensión y ya podríamos decir que pasada la medianoche reanudaron el trabajo. Fueron largas horas de negociación para poder alcanzar un acuerdo que, decía la ministra Vallejo, no fue fácil, se tuvo que ceder bastante, y finalmente a eso ya de las 1 de la mañana, de la madrugada, ya había un acuerdo finalmente aprobado por los integrantes de las distintas fuerzas políticas que integran la comisión mixta que revisa el presupuesto, y también, por cierto, visado esto con el respaldo de los ministros de Hacienda, la ministra de la SECPRES y particularmente el caso de la ministra de la CGGOV, de la Vocería de
Gobierno, Camila Vallejo, que en este caso se podría decir que es el único ministerio que tiene que asumir en pos de un acuerdo una reducción significativa en su presupuesto. Esto vamos a ver también qué consecuencias políticas puede traer. Lo que queda para el trámite del presupuesto es que a partir de hoy martes, cuando se reanude la labor legislativa, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados vote esto durante la mañana y ya durante la tarde el Senado pueda así evacuar el presupuesto de la Nación 2023 dentro del plazo, dentro de los 60 días que tiene para su tramitación, y ya este 29 de noviembre poder culminar la tramitación de este que, insistimos, es el primer presupuesto del gobierno del presidente Gabriel Boric. Claro, el primer presupuesto del presidente Gabriel Boric, Poirot Escobedo, que fue tramitado, entonces que sigue siendo tramitado, pero que ya comienza a vivir sus momentos finales en el Congreso Nacional luego del despacho de este informe de la Comisión Mixta y que debe ser visado por las salas de ambas cámaras durante la jornada de hoy martes. Poirot Escobedo, agradecemos como siempre este contacto con Medianoche. Buenas noches. Y seguimos revisando las noticias de la jornada. Su nombre aún no genera consenso, incluso dentro del oficialismo, y eso que es la carta del gobierno. Estamos hablando de José Morales, quien es candidato a fiscal nacional y en esa condición expuso ante miembros de la Cámara Alta a puertas de la esperada votación del día miércoles, una jornada en que el Senado debe definir si es que su nombre es ratificado o rechazado. Si le he contestado el total de la pregunta, señor senador. ¿Podemos tener la unanimidad para prorrogar hasta las 15 horas? La verdad que yo tenía 12 preguntas, pero me quedé con 3. Todos querían participar y todos preguntar al protagonista de la jornada, José Morales Opaso, el elegido por el gobierno como candidato a fiscal nacional. 5 horas de sesión, cansancio evidente de quienes escucharon las definiciones de la carta del Ejecutivo. 6 ejes tiene su plan de trabajo expuesto este lunes en la Comisión de Constitución. Entre ellos, crimen organizado y delitos violentos, los delitos de género y los cometidos por funcionarios públicos. En caso de ser ratificado por este Senado como fiscal nacional, será el primero en asegurar la estricta aplicación de la ley, sin ceder al populismo y como una representación del Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Pretendo en ese caso una fiscalía abierta y accesible a las personas, transparente en sus éxitos y también en sus fracasos. 33 votos necesita Morales en el Senado para convertirse en fiscal nacional. Las conversaciones en sala y pasillos han sido intensas para despejar las dudas que su nombre provoca en la oposición, pero principalmente en el oficialismo. La decisión final yo creo que sinceramente la voy a tomar probablemente el mismo martes en la tarde, en la noche. RN no tiene todavía una posición. No sé tampoco si va a ser una posición única. Vamos a recoger más antecedentes. Acá lo importante es que también distintos senadores y senadoras puedan hacer sus preguntas. La pregunta es si efectivamente lo que va a presentar el miércoles al Senado va a ser tan contundente como para convencernos a todos. La UDI es la única bancada que de momento votaría alineada por José Morales, candidato al que se le preguntó en reiteradas oportunidades por su propuesta de persecución del crimen organizado, la corrupción y reorganización del Ministerio Público, interrogatorio donde también nacieron consultas por investigaciones que lideró una en particular, el llamado caso Cascadas. Cuando el ex fiscal nacional, el señor Chaguán, me apartó del caso, este caso se contaba con una persona formalizada y supuestamente se me apartó porque yo no había formalizado a otras personas. Pues bien, transcurrido más de 7 años desde que el caso no está bajo mi responsabilidad, no hay ninguna otra persona formalizada en ese caso. En su posible plan de acción, Morales también propuso medidas especiales para las denominadas macrozona norte y macrozona sur, y sus respuestas no dejaron a todos conforme. Creo que su alusión a la macrozona norte muestra que tiene alguna opinión. No escuché en su presentación, porque esté equivocado, la palabra terrorismo cuando habló de la macrosur. A mí me hubiese gustado que al menos hubiese utilizado la palabra terrorismo. José Morales ahora tendrá el desafío de convencer a todo el Senado el próximo miércoles, carta del gobierno que desde que fue anunciada provocó dudas en el oficialismo. Muchas gracias. Pero no me contestó la segunda pregunta porque estaban vinculadas. Senador, si puede precisar la pregunta. Las 3 medidas y por qué
considera que el candidato propuesto era el mejor. El gobierno queda al debe con las explicaciones de por qué se propuso a José Morales como fiscal nacional, más allá de escuchar un par de respuestas de lugares comunes por parte de la ministra de Justicia. Emplazamiento a la ministra de Justicia, que así justificó la designación de José Morales. Su experiencia, su apoyo como en la quina y su plan de trabajo detallado en materias esenciales para el gobierno. Este martes, la Comisión de Constitución emitirá el primer informe. El día de la votación es el próximo miércoles. De rechazarse, el gobierno deberá elegir un nuevo candidato, aunque el deseo del Ejecutivo es que los senadores aprueben el nombre de José Morales. Y en medio del debate por un nuevo proceso constituyente, el expresidente Ricardo Lagos Escobar llamó a apresurar los diálogos para llegar a un acuerdo político transversal, ojalá, dijo, dentro de lo que queda de noviembre. Escuchemos. Y entender sí que tiene que haber una respuesta hoy, ahora. No se puede también dejar esto a la mano de Dios. No, aquí se requiere una voluntad clara de culminar ahora en lo que hay que hacer. ¿Usted no cree que sea indispensable un mecanismo 100% electo? Bueno, eso ya es materia de discusión. Lo ideal sería si se puede elegir, pero si no, si hay dificultades, bueno, vamos directamente al tema. Y solo quedan 3 días para que la Corte Internacional de Justicia de La Haya dé a conocer el fallo por el caso Xilala que enfrenta a Chile y Bolivia. La canciller Antonia Urrejola se reunió con el Consejo Asesor para analizar los posibles escenarios de un litigio que está a punto de cerrarse luego de 6 años. No hay caminos posteriores. Es final la sentencia de la Corte. Y esperada sentencia que le dará punto final al caso Xilala, 6 años de litigio que finalizarán este jueves con la entrega de un veredicto en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Río, cuyo curso de agua es internacional según nuestro país, cauce que para Bolivia fue desviado artificialmente a comienzos del siglo XX. He instruido a Diremar a que estudie las alternativas jurídicas para asumir la defensa de nuestras aguas del Xilala ante las instancias internacionales competentes. Es marzo de 2016 y nuevamente en un Día del Mar en Bolivia, Evo Morales endurecía su discurso contra nuestro país. Declaraciones con las que acusaba un eventual robo de aguas del Xilala. Palabras que no gustaron y molestaron a Chile. Chile no acepta amenazas. Advertencias que tuvieron respuesta y en junio de ese año el gobierno de Michelle Bachelet dio el primer paso. Chile ha decidido demandar a Bolivia. Estrategia judicial que nuevamente derivó un conflicto a la Corte Internacional de Justicia. Aquí vamos para ganar. Chile buscaría certezas jurídicas para determinar que el Xilala es un río internacional y no un manantial con un afluente artificial como en un principio defendía Bolivia. Bolivia no puede pretender apropiarse de aguas que son compartidas. Roban agua y nos demandan. Bolivia va a presentar una contrademanda. En julio de 2017, Chile presentó en La Haya su memoria. Nuestro país tiene derecho al uso razonable y equitativo de esas aguas, fue el principal argumento. Las autoridades pusieron todos los antecedentes sobre la mesa a la espera de la respuesta boliviana. Chile reafirma que el río Xilala fluye de manera natural hacia Chile y que Bolivia no puede cambiar la ley de gravedad. En abril de este año comenzaron las exposiciones de fundamentos ante la Corte Internacional y el jueves, desde La Haya, se comunicará el fallo. A 3 días de conocer la sentencia, este lunes se reunió la canciller Urrejola con el Consejo Asesor para conversar sobre los distintos escenarios que se pueden esperar. Este es el último litigio pendiente que tiene Chile ante La Haya y esperamos que a partir del fallo se abra una oportunidad para seguir trabajando con el país vecino, con Bolivia, en una agenda positiva. Largo proceso judicial del que dicen estar confiados, pero que sumó varios hitos, los que siempre se mezclaron con la pretensión marítima de Bolivia. Lo que hoy está en cuestión es respecto a la canalización construida con la autorización de Bolivia en su territorio y cuyo flujo extra, dicen, Chile no tiene derecho a utilizar. Y entonces lo único que estamos discutiendo ahora es si en caso de que Bolivia decidiera desmantelar esa canalización, si Chile tiene que pagar o no pagar por un flujo extra. La agente Jimena Fuentes liderará la delegación chilena en La Haya. El veredicto será leído a partir de las 11 de la mañana, horario chileno, el que será escuchado por el presidente Boric y la canciller Urrejola desde el Palacio de la Moneda, y quienes serán los primeros en pronunciarse tras el esperado fallo.
Seguimos con las noticias de la jornada. El presidente Gabriel Boric promulgó la ley Alivio Deuda Tributaria y FOGAPE Chile apoya. El anuncio busca beneficiar a más de 180.000 MIPYMES, cuya cuota mensual de pago por deuda tributaria tendrá una reducción promedio de más de 100.000 pesos, enfocado en créditos para inversión y capital de trabajo que permita refinanciar deudas. Quienes repacten sus deudas tributarias tendrán condiciones excepcionales y además podrán acceder a créditos que garantiza el Estado a través del FOGAPE Chile Apoya. Esta ley de alivio de deudas tributarias significa repactar el pago de impuestos adeudados hasta el 30 de junio de 2022 en condiciones excepcionales, como decía el ministro Grau, sin pie, hasta en 48 cuotas y condonando, y esto es importante, el 100% de los intereses y multas asociadas. Y además se pone fin, desde la publicación de esta ley, a la judicialización de las deudas tributarias, lo que les va a permitir seguir postulando a beneficios como este. Y tras 2 años con exámenes de transición, este lunes se rindió por primera vez la PAES, la prueba de acceso a la educación superior. Una evaluación que van a rendir 275.000 jóvenes y que se va a aplicar 2 veces en el año. Hay cambios en los contenidos y también en la escala de puntaje, que será distinta a la que conocíamos anteriormente. Buenas tardes. Buenas tardes. Cambian las pruebas, pero lo que sigue exactamente igual es lo que genera en los estudiantes que la rinden. Estoy muy nerviosa, la verdad. Me consume la ansiedad. Tuve toda la prueba con ganas de vomitar, así que creo que me fue mal. Con la de Ciencias debutó este lunes la PAES, el nuevo examen para postular a una de las 45 universidades adscritas al Consejo de Rectores. Más de 270.000 inscritos de norte a sur, distribuidos en 667 locales. Nerviosa porque es como la última vez que tengo para poder rendirlas. Nervioso y ansioso, pero aquí estamos dando la pelea, como se le dice. Una prueba que deja atrás la PTU, la PSU y la prueba de aptitud académica. Un buen orgullo podría decirse, porque ser el primero es como bonito, ¿me entiendes? Sí, es una presión muy grande la que siento, pero tengo fe de que me puede ir bien. En Antofagasta, estudiantes denunciaron que no pudieron rendir la prueba por no aparecer en la lista. Aseguran que sí se inscribieron en junio. Es desgastante porque hay mucha gente que se preparó este año para dar estas pruebas y que no tengan una solución como años anteriores es frustrante, la verdad. No puedo dar ciencia. Entonces, igual entré a la sala, todo, me senté y me dijeron así como, no, tu prueba no está. Yo me inscribí para la de ciencia y me dieron la de historia. Entonces, la única solución que me dieron fue retirarme a mi casa, siendo que yo me postulé para la de ciencia, no para la de historia. Según autoridades regionales, no fue un error de sistema, sino que de cada postulante. La PAES, más que medir conocimientos, mide competencias y habilidades desde séptimo básico a segundo medio. Para quienes la formularon, será un proceso mucho más justo y equitativo. Puede existir la posibilidad de que un estudiante que no haya tenido la oportunidad de conocer todos esos contenidos sí pueda demostrar la habilidad. El cambio en la PAES, el haber sacado harta materia, en biología por sobre todo, creo que a muchos estudiantes nos puede beneficiar. Te mostraron como un experimento y qué deducciones tenías que sacar. Entonces igual era como un poco más intuitiva la prueba ahora. Es como reconocer las habilidades que tienen los ciertos alumnos. Entonces ahí uno puede tener más probabilidades de tener más buenos resultados, porque a veces las otras pruebas solo se fijaban en solo una cosa. También hubo cambios en los nombres. Prueba de competencia lectora y prueba de competencia matemática 1 son obligatorias. Ciencias matemáticas 2 e historia y ciencias sociales son electivas. Se trabajó durante largo tiempo, que fue bien estudiada, que por fin dividimos la prueba de matemática en 2, que la prueba obligatoria de matemática realmente es una prueba que se va a ajustar a la población. Refleja el esfuerzo de varios años por tener un sistema de admisión claramente más justo, que responda también a los requerimientos del proceso de admisión. Novedades también en la escala de puntajes. Ya no será de 150 a 850 puntos, sino de 100 a 1000. Además, se podrá rendir 2 veces en el año. La prueba de invierno se convierte en otro aliciente para administrar, no solamente de mejor manera, ¿no? la posibilidad de rendir las pruebas, sino también que puedan prepararse de mejor forma. Este martes a las 9 seguirá el proceso, cuyos resultados se conocerán el martes 3 de enero.
Bien, es momento de ir a la pausa. Es la 1 de la madrugada con 56 minutos. Siga nuestra sintonía, ya volvemos. Internacional. Revisamos noticias del mundo en medianoche y estamos viendo imágenes de la policía china que detuvo a varias personas manifestándose contra las estrictas medidas contra el COVID-19 del país, a medida que las históricas protestas se han extendido a las ciudades más grandes. Miles de personas han salido a las calles de Beijing, Shanghái, Wuhan y otras ciudades para protestar en contra de las duras restricciones de la pandemia impuestas por las autoridades en el gigante asiático. En Shanghái se han registrado numerosos arrestos en el lugar donde los manifestantes se han reunido durante las últimas 2 noches. Uno de ellos fue un periodista de la BBC, quien fue golpeado y arrestado por la policía para luego ser liberado. Desde el gobierno chino aseguraron que el hombre no se identificó como reportero. Desde la ONU instaron a las autoridades chinas a respetar el derecho a manifestarse de manera pacífica. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estaban persuadiendo a las personas en la escena para que se fueran. Aquellos que se negaron a cooperar fueron conducidos fuera. China siempre da la bienvenida a los periodistas extranjeros para que realicen actividades periodísticas en conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Y hemos hecho mucho para facilitar y brindar comodidad para sus reportajes. Las autoridades iraníes van a liberar a 715 presos con motivo de la victoria frente a Gales en el Mundial de Fútbol en Qatar, entre ellos personas detenidas en las protestas que sacuden al país. La medida fue anunciada este lunes por el jefe del Poder Judicial de Irán para celebrar lo que calificaron como la orgullosa victoria del equipo nacional. Irán le ganó 2-0 a Gales durante el partido del día viernes. Los 715 presos van a ser liberados de 12 prisiones del país y solo afectará a quienes no estén encarcelados por atacar a personal de seguridad. Las autoridades judiciales comentaron que se va a liberar a personas detenidas durante los recientes eventos del país, en una aparente referencia a las protestas que sacuden a Irán desde septiembre. Al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en estas manifestaciones, donde 6 han sido condenadas a muerte. Volvemos al país, vamos de inmediato a las calles de Santiago para revisar las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos Godoy, tomamos contacto contigo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Claro, vamos a revisar información policial y vamos a comenzar en la comuna de Renca, en una situación que está siendo investigada por la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, quienes están realizando diligencias, todo esto a raíz del asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años de nacionalidad haitiana, luego de un disparo que fue percutado por 2 sujetos que se movilizaban en un vehículo, un disparo que llegó en su cabeza y que le provocó la muerte de manera inmediata en este lugar. Esta situación ocurrió a eso de las 5:30 de la tarde en calle Coyhaique con Puerto Octay. Según información preliminar, este hombre, el fallecido, habría sido seguido por estos 2 sujetos que se movilizaban en un vehículo Chevrolet Sail de color gris. Esa es la información preliminar hasta el momento. Estos sujetos lo habrían seguido por varias cuadras, incluso intentaron atropellarlo en primera instancia, según la información preliminar que pudimos obtener, y es en el lugar donde fue abatido por los disparos que estos sujetos incluso le robaron parte de sus pertenencias que mantenía en un banano. Esta situación está siendo indagada en estos momentos por la Policía de Investigaciones para dar con el paradero de estos sujetos que realizaron estos disparos que culminaron con la muerte de este hombre de nacionalidad haitiana de aproximadamente 30 años en la comuna de Renca. Vamos a escuchar algunas declaraciones que pudimos obtener durante el transcurso de la tarde. Una persona de sexo masculino aún no identificado habría sido agredido por otras personas, al parecer también extranjeros, quienes le habrían disparado con arma de fuego en distintas partes del cuerpo, que finalmente esto causó la muerte de la víctima. La víctima habría sido seguido por un sujeto de sexo masculino, quien en un momento determinado se dio unos disparos, falleciendo en el lugar. Habría una participación de un vehículo cuya patente estamos tratando de poder determinar, y asimismo la identidad de los posibles ocupantes que tripulaban este móvil.
Vamos a revisar más información policial que ha ocurrido durante el transcurso de la tarde. Nos trasladamos hacia el centro de Santiago porque el municipio de esta comuna ha realizado una serie de operativos, todo esto para recuperar espacios públicos en contra del comercio ambulante. En específico, se realizaron durante el transcurso de la tarde en la calle Catedral con Puente, donde se le incautó mercadería a cerca de 60 personas. Esta mercadería incluye ropa, juguetes y también comida. Esto último, lo cual preocupa a las autoridades. Todo esto debido a la salubridad por parte de estos alimentos que se expenden ahí a las personas que pasan por el centro de Santiago y que compran este tipo de elementos, estos alimentos. Todo esto debido a la manipulación de estos alimentos, situación que culminó durante horas de esta tarde con este operativo. Operativos que se realizan comúnmente por parte del municipio de Santiago, pero que cobraron relevancia durante el transcurso de la tarde. Todo esto a raíz de la viralización de dos videos en los que se agrede a funcionarios municipales quienes realizan estos operativos de incautación. Todo esto en el contexto de el recuperar espacios públicos, una situación que ocurrió durante el transcurso de la tarde, la cual vamos a estar ampliando sin lugar a dudas en el transcurso de la mañana, también aquí en 24 horas. Marcos. Gracias, Carlos Godoy. Quedamos en contacto. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí cerramos este bloque informativo en medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Si vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente. El inicio, si se puede decir de algún modo, del comercio, de la carrera por la Navidad en el comercio. Vamos a ver mucho más poblado de elementos navideños, regalos, pero hasta hace un rato ya instalados. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo, veamos. ¿Qué es lo que debiéramos esperar para mañana? En la región metropolitana, en Santiago, cielo despejado, sol franco, 26 grados de máxima probable. Y en Curicó, en la región del Maule, la máxima probable será de 27 grados y el cielo estará parcial. Esto es hoy, martes 29 de noviembre. Y con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Hemos presentado Medianoche.